Los primeros rayos de sol apenas tocaban las colinas de Campo Sereno cuando Tomás ya estaba de pie, listo para otro día en el Araz. Vivía en una pequeña casa de madera en las afueras de la propiedad, un lugar sencillo pero acogedor, que él mismo había renovado con sus propias manos. A sus 23 años, Tomás era conocido por su dedicación al trabajo y su carácter tranquilo. No se quejaba de las largas horas de servicio ni de las tareas pesadas. Se contentaba con pasar sus días entre los caballos, cuidándolos con cariño y atención. Tomás había perdido a sus padres cuando era joven, víctimas de un accidente de coche. Desde entonces, el Araz Campo Sereno se convirtió en más que un empleo. Era su refugio, su hogar, su propósito. Aprendió todo lo que sabía de Elena, la antigua dueña del Araz, una mujer generosa que siempre decía: los caballos reflejan el alma de quien los cuida, Tomás. Trátalos con respeto, y ellos te lo devolverán. Estas palabras quedaron grabadas en su memoria, incluso después del fallecimiento de Elena y la llegada de Ramiro como nuevo administrador. Aunque era hábil y respetado por los otros empleados, Tomás llevaba una vida humilde. Su salario era escaso, pero sabía administrar bien lo que tenía. En sus raros días libres, disfrutaba caminar por las colinas o leer libros prestados de la pequeña biblioteca del pueblo. Tenía sueños, por supuesto, pero lo que lo movía era simple, el deseo de hacer la diferencia, aunque fuera en algo pequeño, como ayudar a un animal a recuperarse o transformar un día difícil en un momento de esperanza. Esa mañana, algo diferente flotaba en el aire. El murmullo entre los empleados indicaba que había novedades. Tomás, curioso, se detuvo junto a Felipe, el tratador más experimentado del Araz. ¿Qué está pasando?, preguntó Tomás, mientras terminaba de ajustar la silla de uno de los caballos. Felipe señaló con la cabeza hacia el cercado aislado al final de la propiedad. Ayer por la noche trajeron de vuelta a Solano. Parece que el comprador se echó atrás. Tomás frunció el ceño. Ya había oído hablar de Solano, pero nunca lo había visto de cerca. Decían que era un caballo indomable, con una fuerza descomunal y un temperamento explosivo. Fue comprado en una subasta hace años, pero de Elena, la antigua dueña, nunca tuvo el valor de venderlo. Tras su muerte, Ramiro tomó esa decisión rápidamente, pero, al parecer, ni siquiera los compradores más experimentados lograron lidiar con el animal. Al acercarse al cercado, Tomás vio a Solano por primera vez. El caballo estaba parado en el centro del espacio, con los músculos tensos y una mirada feroz. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, y sus orejas estaban constantemente alerta. Era un animal magnífico, con un pelaje negro que brillaba al sol, pero algo en su postura revelaba años de desconfianza. Parecía listo para atacar o huir en cualquier momento. «Es increíble», murmuró Tomás, casi sin darse cuenta. «Sí, pero es solo apariencia». La voz áspera de Ramiro interrumpió sus pensamientos. El administrador del Araz se acercó con su habitual aire de superioridad. «Este caballo ya fue una gran promesa, pero ahora no es más que un problema. Ya hemos perdido tiempo y dinero con él». Ramiro era un hombre pragmático, más interesado en los resultados que en los procesos. Para él, Solano era un peso muerto, un desperdicio de recursos. «¿Por qué es así?», preguntó Tomás, todavía con los ojos fijos en el caballo. «Porque lo han arruinado». Ramiro cruzó los brazos, impaciente. La antigua dueña mimaba demasiado a este animal. Después de que ella murió, nadie logró lidiar con él. Intentaron de todo, fuerza, técnica, hasta paciencia. Nada funcionó. Este caballo simplemente no confía en nadie. Las palabras de Ramiro fueron dichas con un tono definitivo, como si fuera una sentencia. Pero, para Tomás, sonaron como un desafío. Continuó observando a Solano, notando detalles que otros quizás habían ignorado.
en los ojos del caballo, no solo vio ira. Había algo más profundo, algo que reflejaba su propio dolor y soledad. Durante el almuerzo, mientras los otros empleados discutían trivialidades, Tomás no podía sacar a Solano de su cabeza. Regresó al cercado después de su jornada, ahora sin la supervisión de Ramiro ni de otros tratadores. Se quedó en silencio, apoyado en la cerca, solo observando. Entonces, tú eres el famoso Solano, ¿eh? Tomás habló en voz baja, más para sí mismo que para el caballo. El animal levantó las orejas, notando su presencia. Pero al más mínimo movimiento, volvió a golpear los cascos en el suelo, nervioso. Tomás permaneció inmóvil, manteniendo la distancia. Sabía que no podía acercarse tan pronto. Los caballos salvajes, especialmente los traumatizados, no podían ser forzados a nada. Se necesitaba tiempo, algo que muchos no estaban dispuestos a invertir. Mientras el viento soplaba por las colinas, Tomás sintió que una determinación crecía dentro de él. Sabía que sería difícil, tal vez incluso imposible, pero algo en el fondo de su alma lo impulsaba a intentarlo. Dicen que eres indomable. Su voz era calma, casi un susurro. Pero creo que solo necesitas a alguien que crea en ti. Y, en ese instante, Tomás hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No importaba cuánto tiempo llevara, intentaría ganar la confianza de Solano. No con fuerza, no con dominación, sino con paciencia, respeto y el tipo de cuidado que aprendió de Elena. Lo que aún no sabía era que esta decisión cambiaría su vida para siempre. El trabajo en el Arás seguía como siempre, pero algo había cambiado en la rutina de Tomás. Siempre que tenía un momento libre, se dirigía al cercado de Solano. No llevaba nada en las manos, solo su presencia tranquila y una determinación que pocos entendían. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que apresurar el proceso solo aumentaría la desconfianza del caballo. En la primera semana, Tomás se limitó a sentarse en la cerca, manteniendo una distancia segura. No hacía movimientos bruscos ni intentaba llamar la atención de Solano. Solo se quedaba allí, observando al caballo mientras hablaba consigo mismo en sus pensamientos. Solano, por su parte, ignoraba su presencia la mayor parte del tiempo, pero había momentos en que sus ojos se encontraban con los de Tomás, como si estuviera evaluando sus intenciones. ¿Vas a gastar tus días sentado ahí, Tomás?, provocó Felipe una tarde. Creo que ni te has dado cuenta de que Solano no quiere saber de nadie, mucho menos de ti. Tomás sonrió sin desviar la mirada del caballo. No espero que él confíe en mí ahora, Felipe. La confianza no es algo que se imponga. Solo necesita tiempo para entender que no estoy aquí para hacerle daño. Felipe movió la cabeza, medio incrédulo, medio impresionado. Eres terco, chico. Pero te diré una cosa, si logras algo con ese caballo, será la mayor sorpresa que haya visto en este Arás. Tomás tomó ese comentario como un pequeño aliento, aunque sabía que muchos otros pensaban que su dedicación era una pérdida de tiempo. Para él, sin embargo, cada día que pasaba junto a Solano era una lección. Una tarde, algo diferente sucedió. Solano, que siempre se mantenía en la esquina más alejada del cercado, dio un paso hacia Tomás. No fue un movimiento grandioso, pero fue suficiente para hacer que el corazón del joven latiera más rápido. Tomás permaneció inmóvil, controlando las ganas de levantarse y celebrar ese pequeño avance. Sabía que cualquier movimiento brusco podría deshacer el progreso. Eso es, Solano, murmuró Tomás, casi sin sonido, pero con una sonrisa sincera. No tienes por qué apresurarte. Un paso a la vez. Los días siguientes trajeron más señales de progreso. Solano comenzó a tolerar la presencia de Tomás a una distancia menor. No mostraba nerviosismo ni hostilidad, solo lo observaba con sus ojos profundos y desconfiados. Tomás comenzó a hablarle en voz baja,
contándole sobre su día o sobre las historias que había oído de Elena. ¿Sabías que de Elena siempre decía que tenías el espíritu más libre que ella jamás había visto? Dijo Tomás en una de esas tardes. Creo que por eso eres tan especial. Ella sabía que no se puede atrapar al viento, pero que, con cuidado, tal vez él permita que caminemos a su lado. Poco a poco, Solano parecía aceptar la presencia de Tomás como algo que no representaba una amenaza. Un día, al final de la jornada, Tomás decidió intentar algo diferente. Tomó un puñado de heno fresco y lo colocó a unos metros de donde estaba sentado. No era un señuelo, sino un gesto de amabilidad. Dejó el heno allí y volvió a sentarse, esperando con paciencia. Solano miró el heno, luego a Tomás. Sus movimientos eran cautelosos, pero se acercó lentamente. Cuando finalmente alcanzó el heno, comenzó a comer, manteniendo los ojos atentos a Tomás. El joven no se movió, respetando ese momento de confianza. «Confías un poco más en mí ahora, ¿verdad?», susurró Tomás, más para sí mismo que para el caballo. Los avances, aunque pequeños, comenzaron a llamar la atención de otros empleados del Araz. Felipe fue el primero en notar. «¿Ya se acerca a ti? Eso es un milagro», comentó, moviendo la cabeza con una sonrisa. Pero el escepticismo de Ramiro permanecía inquebrantable. Cuando se enteró de los progresos, se aseguró de dejar clara su opinión. «Escucha, Tomás», comenzó el administrador, con su voz grave y autoritaria. «No me importa lo que estés haciendo, siempre que no interfieras en el trabajo. Pero te dejaré una cosa clara, si Solano te hiere o si pierdes demasiado tiempo con él, la responsabilidad será toda tuya. Ya te he advertido que este caballo es un caso perdido». Tomás solo asintió con la cabeza. Sabía que Ramiro no entendía lo que estaba sucediendo. Para el administrador, los caballos eran números, inversiones, y no seres con historias y emociones. Pero Tomás veía a Solano de otra manera, como un reflejo de algo que él mismo había vivido, la necesidad de ser comprendido, incluso en medio del dolor. Esa noche, Tomás regresó a casa sintiendo una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que aún había mucho trabajo por delante, pero, por primera vez, sintió que Solano comenzaba a abrir una pequeña ventana de confianza. Y eso, para él, ya era un gran paso. A la mañana siguiente, mientras Tomás comenzaba un nuevo día en el Araz, una voz firme pero suave llamó su atención. «Eres el famoso Tomás, ¿verdad? El chico que está intentando lo imposible con Solano». Se dio vuelta y vio a una mujer cargando una maleta de cuero marrón, vestida con botas de montar y una chaqueta ligera. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta, y había un brillo determinado en sus ojos. «Soy yo, sí». «¿Y tú eres?», respondió Tomás, intrigado. «Luisa, la nueva veterinaria del Araz». Extendió la mano para estrecharla de él. «Llegué anoche. He oído mucho sobre ti y, por supuesto, sobre Solano». Tomás le apretó la mano, un poco dudoso. No estaba acostumbrado a que muchas personas se interesaran en su trabajo, mucho menos alguien que parecía tan confiada. «Bueno, espero que no solo hayas oído críticas», dijo con una sonrisa de lado. Luisa soltó una risa ligera. «Algunas críticas, por supuesto. Pero también escuché sobre tu paciencia y dedicación. Solano parece ser un caso complicado, pero creo que todo animal merece una oportunidad. Tal vez, con el tiempo, pueda reconectarse con las personas». Las palabras de Luisa hicieron que Tomás sintiera una mezcla de alivio y motivación. Finalmente, alguien parecía ver a Solano de la misma manera que él. «¿De verdad crees que puede cambiar?», preguntó Tomás, curioso. «No creo que necesite cambiar», respondió Luisa, con un tono más serio.
Creo que necesitas ser comprendido. Animales como Solano suelen cargar traumas profundos. Se cierran porque piensan que no pueden confiar. Pero, con el tiempo y los enfoques correctos, pueden encontrar seguridad nuevamente. Estas palabras hicieron que Tomás sintiera un alivio y una motivación renovada. Finalmente, alguien parecía ver a Solano como él lo hacía. Parece que ya conoces bastante sobre él, incluso sin haberlo visto de cerca, dijo Tomás. Aún no lo he visto porque quería hablar contigo primero. Luisa miró a su alrededor, como si buscara el cercado donde estaba Solano. Dicen que estás haciendo progresos. Quiero verlo con mis propios ojos. Tomás asintió y guió a Luisa hasta el cercado. Al llegar, Solano estaba en el mismo rincón de siempre, con su postura desconfiada, pero parecía menos tenso que antes. Luisa lo observó en silencio durante unos minutos, analizando sus movimientos. «Es magnífico», comentó ella, casi en un susurro. «Pero también parece cargado de dolor». Tomás se apoyó en la cerca, mirando a Solano con la misma admiración. «Sí, lo es. Ha sido un trabajo lento, pero creo que está comenzando a confiar un poco más en mí». ¿Has intentado acercarte directamente a él?, preguntó Luisa. Tomás sacudió la cabeza. Aún no. Quiero que él tome esa decisión cuando se sienta listo. Luisa sonrió, impresionada. Tienes el instinto correcto. Esto no es algo que se enseña. Creo que, con el enfoque que estás utilizando, tiene una oportunidad de cambiar. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Pero recuerda, lo que estás haciendo ya es extraordinario. Ese breve elogio le dio a Tomás una fuerza renovada. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero, con alguien como Luisa a su lado, sentía que no estaba solo en esa jornada. Mientras Luisa se alejaba para ocuparse de otras tareas, Tomás volvió su atención a Solano. Esta vez, sus pensamientos estaban más claros. No solo estaba intentando domar un caballo, estaba tratando de restaurar una confianza perdida. Y ahora tenía una aliada que compartía su visión. Mientras Tomás ajustaba la silla de uno de los caballos para una montura por la tarde, el sonido de pasos pesados y una risa arrogante llamaron su atención. No necesitó girarse para saber quién era. Marcos, uno de los entrenadores más experimentados del Araz, tenía un talento especial para aparecer siempre en el momento equivocado, y nunca perdía la oportunidad de menospreciar a Tomás. Así que es verdad, ¿eh? El chico soñador está intentando domar al demonio de 4 patas, dijo Marcos, cruzando los brazos y apoyándose en la cerca cercana. Su tono llevaba un sarcasmo afilado. Tomás suspiró, pero mantuvo la calma mientras continuaba con su trabajo. Si solo has venido a burlarte, Marcos, ahorra el esfuerzo. No estoy interesado. Ah, pero, ¿cómo no comentar? Marcos dio un paso adelante, con una sonrisa burlona. Todos aquí saben que Solano es imposible. ¿Qué te hace pensar que tú, un simple ayudante, vas a conseguir algo que ninguno de nosotros ha logrado? Apenas sabes cómo manejar un caballo común, ¿quién diría con él? Tomás levantó la mirada, finalmente encarando a Marcos. No creo que se trate de quién es más hábil. Creo que se trata de cómo eliges lidiar con él. Respondió, firme, pero sin perder la compostura. Y yo elijo paciencia. Marcos soltó una carcajada. ¿Paciencia? Eso no te llevará a ningún lado con ese caballo. Necesita firmeza, autoridad. Pero, claro, eso no es algo que tú entenderías. Nunca has liderado nada. Tomás sintió que la ira le subía, pero respiró hondo. No quería caer en la provocación. Quizás tengas razón, Marcos. Pero eso no me impedirá intentar.
Marcos se acercó aún más, ahora con un tono más desafiante. Intentar. ¿Crees que eso es admirable? Es patético. Estás desperdiciando tu tiempo y los recursos del Harás con esa idea tonta. Y te diré una cosa, cuando falles, y vas a fallar, será un buen recordatorio para todos de que hay límites para los sueños de gente como tú. Tomás cerró las manos en puño, pero no dijo nada. Sabía que discutir con Marcos sería inútil. El entrenador vivía de exhibir su superioridad, tanto con los caballos como con las personas. Antes de que Marcos pudiera continuar, una voz femenina sonó a lo lejos. Marcos, ¿no tienes algo más útil que hacer que molestar el trabajo de los demás? Era Luisa, que se acercaba con un semblante serio. Marcos sonrió de manera forzada y se encogió de hombros. Solo estoy dándole un poco de realidad a nuestro joven idealista aquí. Necesita saber en qué se está metiendo. Él sabe muy bien en qué se está metiendo, respondió Luisa, con un tono firme. Y, a diferencia de ti, lo está haciendo sin arrogancia ni agresividad. Eso ya es un gran paso adelante. Marcos movió la cabeza, fingiendo indiferencia. Ustedes los veterinarios siempre piensan que lo entienden todo, dijo antes de alejarse. Pero no digas que no te avisé, Tomás. Será divertido verte fracasar. Cuando finalmente se alejó, Luisa se volvió hacia Tomás, que todavía estaba visiblemente incómodo. No dejes que te afecte, dijo ella, colocando una mano en su hombro. Lo que estás haciendo es importante, Tomás. Y no es la opinión de alguien como él la que va a cambiar eso. Tomás sonrió, agradecido. Gracias, Luisa. A veces es difícil no dejarse afectar, pero no voy a rendirme. No por su culpa. Menos mal, respondió Luisa, con una mirada alentadora. Porque, por lo que veo, Solano ya ha comenzado a notar la diferencia que haces. Y eso vale mucho más que cualquier palabra de Marcos. Tomás respiró hondo, renovando su determinación. Sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, pero cada desafío solo reforzaba su deseo de demostrar que Solano podía ser más de lo que todos creían, y que él, Tomás, también podía. Los días en el Harás seguían su ritmo habitual, pero para Tomás, cada mañana comenzaba con un propósito renovado: fortalecer la conexión con Solano. Pasaba horas al lado del cercado, siempre con calma y paciencia, llevando heno fresco o pequeños trozos de manzana. No se trataba solo de alimentarlo, sino de demostrar que su presencia significaba seguridad y no amenaza. Mientras los otros empleados del Harás se reían de sus intentos o simplemente ignoraban lo que hacía, Tomás continuaba con determinación. Sabía que era un proceso lento, pero también sabía que estaba progresando. Solano, que antes retrocedía ante el menor signo de acercamiento humano, ahora toleraba la presencia del joven tratador a pocos metros de distancia. Para Tomás, eso ya era una victoria. Una tarde, mientras el sol proyectaba sombras largas sobre el cercado, Tomás se sentó con un puñado de manzanas cortadas a su lado. Había dejado algunos trozos de comida a una distancia razonable y observaba cómo Solano, con cautela, se acercaba. El caballo olfateó el aire, moviéndose con pasos lentos, hasta que finalmente alcanzó la comida. Eso es, chico, dijo Tomás en voz baja, sin moverse. No hay prisa. Cuando estés listo, yo también estaré. El caballo comía lentamente, manteniendo los ojos fijos en Tomás. A pesar de la desconfianza aún presente, no se alejó. Era un pequeño gesto de aceptación, pero para Tomás, significaba el inicio de algo mayor. A la mañana siguiente, Tomás decidió intentar algo nuevo. Llevó consigo un paño limpio, algo que podría usar para ayudar a Solano a acostumbrarse al toque humano. Al llegar al cercado,
Se posicionó en el mismo lugar de siempre y comenzó a hablar con el caballo, como hacía diariamente. «Hoy vamos a intentar algo diferente, Solano», le dijo, con voz serena. «No necesitas ponerte nervioso. Es solo un paño. Nada que te vaya a lastimar». Solano observaba atentamente, con las orejas inclinándose hacia adelante y luego hacia atrás, en una mezcla de curiosidad y precaución. Tomás extendió el paño en su mano, pero no intentó acercarse. Solo dejó que Solano tuviera el tiempo necesario para acostumbrarse al objeto. El caballo dio un paso atrás, pero no huyó. Tras unos minutos de silencio, comenzó a acercarse nuevamente, moviendo el hocico para investigar lo que Tomás sostenía. Con una calma impresionante, el joven dejó que Solano olfateara el paño antes de moverlo suavemente por el aire, mostrando que no era una amenaza. «¿Ves? No hay nada peligroso», murmuró Tomás, manteniendo un tono tranquilizador. Después de varios minutos de paciencia, Solano dio un pequeño paso hacia adelante. Para Tomás, era la señal que esperaba. Lentamente, colocó el paño a un lado y extendió la mano, dejándola a la altura de la crin de Solano, pero sin tocarlo. El caballo dudó, pero no retrocedió. En un momento de valentía, Tomás movió su mano con delicadeza hasta alcanzar la crin. El toque fue breve, pero suficiente para que Solano se mantuviera en su lugar. Tomás sintió la textura áspera de los pelos y el calor del animal. Su corazón disparó, pero mantuvo la calma. «Lo logré», susurró para sí mismo, con una sonrisa que no podía contener. Solano movió la cabeza levemente, pero no se alejó. Tomás retiró la mano, respetando el límite del caballo, y permaneció quieto por unos minutos, permitiendo que Solano procesara ese momento. Cuando Tomás volvió al establo más tarde, Felipe lo llamó, curioso. «Entonces, ¿cómo te fue hoy? ¿Sigues con ese proyecto imposible?» Tomás sonrió, sin decir nada. La expresión en su rostro era suficiente para intrigar a su amigo. «¿Qué? No me digas que», Felipe se detuvo, abriendo los ojos. «¿Lograste tocarlo?» Tomás asintió, aún sintiendo la euforia de ese pequeño, pero significativo avance. Fue rápido, pero él dejó. «Creo que estamos comenzando a entendernos». Felipe silbó, impresionado. «Nunca pensé que diría esto, pero tienes algo especial, chico. Ese caballo está empezando a verte de otra manera. Pero ten cuidado, ¿eh? Ramiro no va a gustarle saber que estás perdiendo tiempo con él». Tomás se encogió de hombros, decidido. Lo que importa es lo que Solano necesita, no lo que Ramiro piensa. Felipe le dio una palmadita en el hombro antes de irse, mientras el joven volvía su atención al día siguiente. Sabía que había mucho trabajo por delante, pero esa pequeña conquista reforzaba su creencia de que, con paciencia y respeto, podría alcanzar lo imposible. Y, por primera vez, sintió que Solano también creía en ello. Al final de la tarde, mientras Tomás terminaba de guardar los equipos usados durante el día, escuchó el sonido de pasos firmes acercándose. Reconoció de inmediato el ritmo autoritario y el leve crujido de las botas de cuero. Era el señor Ramiro. «Tomás, necesito hablar contigo», comenzó el administrador, con la voz cargada de impaciencia. Tomás se enderezó, limpiándose las manos en los pantalones, y se volvió para enfrentar a Ramiro. El rostro del hombre estaba fruncido, como siempre sucedía cuando algo no salía como él quería. «Sí, señor». «¿Qué ocurre?» Ramiro cruzó los brazos, con una mirada crítica. «He oído historias sobre ti gastando buena parte de tu tiempo con Solano. Quiero entender qué está pasando aquí. Este caballo ha sido declarado una causa perdida más de una vez. ¿Por qué estás desperdiciando tu tiempo y, lo que es peor, nuestros recursos?» Tomás respiró hondo,
intentando mantener la compostura. Sabía que Ramiro no veía las cosas de la misma manera que él. No creo que sea una pérdida de tiempo, señor. Estoy intentando algo diferente. Solano no necesita fuerza o dominación, necesita paciencia. Y, poco a poco, está empezando a confiar en mí. Ramiro soltó una risa seca. ¿Confianza? Ese es el problema contigo, Tomás. Siempre tan idealista. Ya hemos tenido entrenadores experimentados que intentaron de todo con este caballo, y tú crees que vas a lograrlo porque, ¿qué? ¿Pasas horas sentado mirándolo? Es una pérdida de tiempo. Antes de que Tomás pudiera responder, una voz femenina cortó el aire. Con todo respeto, señor Ramiro, yo no estoy de acuerdo. Luisa apareció, cargando su maleta, con una expresión firme y desafiante. Ramiro arqueó una ceja, claramente sorprendido por la intervención. ¿Y por qué, exactamente, no estás de acuerdo, Luisa?, preguntó, con un tono escéptico. Luisa dio un paso adelante, sus ojos brillando con convicción. Porque ya hemos visto lo que los métodos agresivos hicieron con Solano en el pasado. Solo reforzaron su miedo y desconfianza. Lo que Tomás está haciendo es diferente, y eso está funcionando. Está construyendo una base de confianza que nunca se había intentado antes. Pequeños avances pueden no parecer significativos para algunos, pero para un caballo como Solano, significan todo. Ramiro bufó, incrédulo. ¿Funcionando? Ha estado intentando durante semanas, y el caballo sigue siendo un problema. Este Aras no puede permitirse invertir en algo que no trae retorno. Los resultados llevan tiempo, señor. Insistió Luisa, ahora con un tono de voz más firme. Y, si me permite decirlo, el retorno que Solano puede ofrecer no se medirá solo en dinero. Lo que Tomás está haciendo va más allá de eso. Está mostrando que es posible recuperar a un animal traumatizado con paciencia y respeto, algo que debería ser un orgullo para este Aras, no motivo de crítica. Ramiro parecía incómodo. Su postura rígida indicaba que no le gustaba ser desafiado, especialmente por alguien nuevo en el Aras. Se quedó en silencio por unos instantes, evaluando la situación. Es fácil hablar cuando no eres tú quien tiene que lidiar con las consecuencias, Luisa, respondió. Pero te daré el beneficio de la duda. Tomás, continúa con tu proyecto. Pero sabe que, si esto no funciona, la responsabilidad será toda tuya. Tomás asintió, manteniéndose respetuoso. Sí, señor. Pero agradezco que me permitas continuar. Ramiro lanzó una última mirada desconfiada antes de alejarse, dejando a Luisa y Tomás solos. Tan pronto como desapareció de vista, Tomás soltó un suspiro de alivio. Gracias, Luisa. No sé qué habría dicho si no hubieras aparecido. Luisa sonrió, moviendo la cabeza. No necesitas agradecerme. Dije la verdad, Tomás. Lo que estás haciendo es especial, y pocas personas tienen la paciencia o el coraje para intentar lo que tú estás intentando. No dejes que Ramiro te desanime. Tomás sonrió de vuelta, sintiendo una gratitud genuina hacia la veterinaria. No lo haré. Y con Solano, sé que cada pequeño avance es una victoria. Luisa asintió, confiada. Y estaré aquí para ayudar en lo que necesites. Juntos, vamos a demostrar que Solano todavía tiene mucho que ofrecer, y que vale la pena creer en él. Tomás volvió a trabajar con el corazón más ligero, sabiendo que no estaba solo en esta jornada. Esa noche, mientras el cielo de Campo Sereno se llenaba de estrellas, Tomás permaneció sentado afuera de su pequeña casa, con una taza de té en las manos. El día había sido cansado, pero también productivo. No podía dejar de pensar en Solano, en la resistencia silenciosa del caballo, y en las preguntas que rondaban su mente,
¿Qué habría ocurrido para dejarlo tan desconfiado? ¿Qué había en el pasado de Solano que transformó a un animal tan magnífico en un símbolo de dolor y agresividad? Las respuestas no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, mientras trabajaba, Tomás fue sorprendido por Luisa, que traía consigo un sobre desgastado. Estuve revisando algunos registros antiguos del Araz, y creo que encontré algo sobre Solano que debería saber, dijo ella, entregándole el sobre a Tomás. Él abrió el sobre con cuidado y encontró dentro algunos papeles amarillentos, junto con una fotografía antigua. La imagen mostraba a una niña sosteniendo un potro negro, que, a pesar de ser pequeño, exhibía la misma fuerza y elegancia que ahora reconocía en Solano. La mirada curiosa del caballo en la foto contrastaba bruscamente con los ojos desconfiados que veía todos los días. ¿Quién es ella?, preguntó Tomás, señalando a la niña en la fotografía. Esa es Clara, la antigua dueña de Solano, explicó Luisa. Él era su caballo cuando era potro. Clara era hija de una familia rica que frecuentaba el Araz cuando de Elena aún estaba viva. Ella estaba apasionada por los caballos y dedicaba todo su tiempo a Solano. Era dócil, obediente y muy apegado a ella. Tomás miró la fotografía con atención, intentando imaginar a Solano de esa manera. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo se convirtió en lo que es hoy?, preguntó, con un tono de preocupación. Luisa respiró hondo antes de continuar. Clara y su familia se mudaron al exterior cuando ella aún era joven. Como no podían llevar a Solano con ellos, fue vendido a otro Araz. Hizo una pausa, como si necesitara elegir bien las palabras. Según los registros que encontré, Solano pasó por al menos 3 dueños diferentes en los años siguientes. Con uno de ellos, fue utilizado como caballo de exhibición, forzado a aprender movimientos complejos con métodos extremadamente agresivos. La revelación hizo que Tomás apretara el sobre entre los dedos. ¿Fue maltratado, verdad?, preguntó, con una mirada sombría. Luisa asintió, con un brillo de tristeza en los ojos. Sí. Cuando no cumplía con las expectativas de los entrenadores, era castigado. Fue sometido a un entrenamiento basado en el miedo y el dolor. Y, cuando quedó claro que no se adaptaba bien, fue vendido nuevamente, hasta que acabó siendo comprado por de Elena. Cuando ella lo trajo aquí, ya era un animal desconfiado, marcado por traumas. Tomás sintió un peso en el pecho mientras absorbía esa información. Ahora entendía mejor el comportamiento de Solano, la agresividad, el aislamiento, la resistencia. Era todo fruto de años de abuso y abandono. Y después de que de Elena murió, Ramiro intentó venderlo de nuevo, dijo Tomás, más para sí mismo que para Luisa. Exactamente, confirmó Luisa. Y parece que la historia se repitió. Fue devuelto al Araz porque nadie podía lidiar con él. Cuando llegó de nuevo aquí, Solano ya había dejado de confiar en cualquier ser humano. Tomás miró a Luisa, determinado. Ahora entiendo por qué es así. Nadie le dio una razón para confiar. Pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar eso. Luisa sonrió, admirando la convicción en los ojos de Tomás. Y por eso él tiene suerte de tenerte. Le estás dando lo que nadie más le dio, tiempo, respeto y una oportunidad real de reconectar. Tomás miró la foto una vez más, como si estuviera viendo al potro de otros tiempos al lado del caballo desconfiado que conocía hoy. Él se lo merece. No importa cuánto tiempo tome, voy a demostrarle a Solano que no todos los humanos son como aquellos que lo lastimaron. Y esa noche, mientras guardaba los papeles con cuidado, Tomás decidió que su misión no era solo domar a Solano. Era ayudarlo a sanar las heridas del pasado y mostrarle que todavía era posible confiar nuevamente. El sol asomaba por detrás de las colinas de Campo Sereno, trayendo consigo un nuevo día lleno de desafíos. Para Tomás,
Cada amanecer era una oportunidad para seguir construyendo el vínculo con Solano, ahora en una fase más desafiante, el entrenamiento. Comenzó a introducir comandos básicos, como parar y venir, pero sin el uso de riendas ni ningún equipo que limitara la libertad del caballo. Todo se hacía con gestos suaves, palabras tranquilas y una paciencia infinita. Tomás mantenía la distancia inicial y utilizaba señales claras, siempre respetando los límites de Solano. «Vamos, chico, es solo un paso más», le decía, con una manzana en la mano para animar al caballo. Solano lo observaba con atención, su postura aún alerta, pero cada vez menos rígida. Cuando finalmente dio el primer paso hacia el comando, Tomás sonrió como si hubiera conquistado el mundo. Luisa a menudo acompañaba los entrenamientos, observando con una mezcla de admiración y curiosidad. En una de esas tardes, mientras Solano descansaba en el cercado, se acercó a Tomás. «Tienes una conexión rara con los animales, Tomás», comentó, sosteniendo una taza de café. «No siempre se puede explicar, pero creo que ellos sienten cuando realmente te importa». Tomás sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «Creo que aprendí eso de Elena. Ella decía que los caballos son reflejos de quienes los cuidan. Nunca lo olvidé». Luisa se sentó en la cerca a su lado, con la mirada perdida. «Sabes, mi pasión por rescatar animales comenzó cuando era niña», dijo, casi en un susurro. «Mi padre solía abandonar a los perros que ya no servían. Un día encontré un cachorrito que él había dejado atrás. Lo llevé a casa, escondido. Fue mi primer rescate, y desde entonces, nunca he parado». Tomás la miró, sorprendido. «Nunca lo habría imaginado. Pareces tan fuerte. No es fácil cargar con algo así». Luisa se encogió de hombros, con una sonrisa triste. «Creo que eso nos hace más fuertes. Pero también nos enseña a valorar las segundas oportunidades. Por eso creo tanto en lo que haces. Solano necesita esa segunda oportunidad». Los dos intercambiaron una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. La conexión entre ellos iba más allá de la admiración mutua, era un entendimiento silencioso de que ambos llevaban sus propias cicatrices y que, de alguna manera, encontraban sanación en el trabajo con los animales. Esa noche, mientras todos en el haras dormían, Marcos vio una oportunidad para actuar. Nunca aceptó que Tomás, alguien que consideraba inferior, estuviera progresando con Solano. Para él, eso era una afrenta personal. Armado con una linterna y las llaves del cercado, abrió la puerta y soltó a Solano. «Vamos a ver cuánto confías en él ahora, Tomás», murmuró, con una sonrisa malévola. El sonido de cascos resonando en la noche despertó a Tomás, que dormía levemente en su casa en el fondo del haras. Se levantó de un salto y, al mirar por la ventana, vio a Solano galopando hacia las colinas. Sin perder tiempo, se puso una chaqueta, tomó una linterna y corrió al campo. «Solano», gritó, mientras corría entre las sombras de la noche. La búsqueda fue tensa. Tomás sabía que, si el caballo se sentía amenazado, podría huir aún más lejos o, peor aún, lastimarse. Finalmente, tras casi una hora de búsqueda, lo encontró cerca de un arroyo, con las orejas levantadas y la mirada aún desconfiada. Tomás se detuvo a una distancia segura, jadeando, y bajó la linterna para no asustarlo. «Soy yo, chico. Todo está bien ahora», dijo, con voz calmada. Se agachó lentamente, extendiendo la mano. Solano lo observó, dudando, pero algo en la postura de Tomás lo tranquilizó. Poco a poco, el caballo dio algunos pasos hacia él, permitiendo que Tomás sostuviera su crin. «Vamos a volver a casa, Solano», murmuró Tomás, acariciando al caballo antes de guiarlo de regreso al haras. Al llegar,
Luisa lo estaba esperando en la entrada, visiblemente preocupada. Oí el ruido. ¿Estás bien?, preguntó, examinando a ambos. Estamos, gracias a Dios, respondió Tomás, aún intentando recuperar el aliento. Pero alguien abrió el portón. Eso no fue un accidente. Los dos intercambiaron una mirada de entendimiento. Aunque no había pruebas, ambos sabían quién era el responsable. A la mañana siguiente, el señor Ramiro apareció en el establo con una expresión aún más severa de lo habitual. Tomás, ¿podemos hablar?, dijo, en un tono que no dejaba espacio para la negativa. Caminaron hasta la oficina, donde Ramiro cerró la puerta antes de comenzar. No voy a andar con rodeos, chico, dijo, con un tono cortante. Estaba dispuesto a darte una oportunidad, pero el incidente de ayer demostró que Solano es un riesgo. Sigue siendo un problema para el Araz, y no puedo justificar mantenerlo aquí por más tiempo. Tomás sintió el estómago revuelta, pero se mantuvo firme. El incidente de ayer fue un sabotaje, señor. No fue culpa de Solano. Ramiro levantó una mano para interrumpirlo. Eso no importa. Tengo responsabilidades aquí. Si Solano no muestra resultados concretos pronto, será vendido. Y, considerando su historial, el destino más probable será el matadero. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero Tomás no retrocedió. Dame más tiempo, señor. Sé que puede ser entrenado. Ya está respondiendo a los comandos básicos, y estoy seguro de que podemos avanzar aún más. Ramiro permaneció en silencio durante unos instantes, evaluando al joven. Tienes 2 semanas, Tomás. 2 resultados, o este caballo muestra progreso real, o se irá, dijo, antes de salir de la oficina sin esperar respuesta. Tomás se quedó parado, sintiendo la presión aumentar sobre sus hombros. Pero, al volver al cercado y encontrar a Solano esperándolo, se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, no podía rendirse. Ellos piensan que no vales la pena, chico, dijo, mientras acariciaba suavemente la crin del caballo. Pero yo sé que vales. Y voy a probarlo. Juntos, vamos a demostrar que están equivocados. La lucha apenas comenzaba, pero para Tomás, cada momento al lado de Solano reforzaba la certeza de que valía la pena luchar. El sol brillaba intensamente sobre campo sereno, pero la brisa fresca de la mañana suavizaba el calor. Tomás, junto a Solano en el cercado, sabía que ese día marcaría un nuevo paso en su viaje. Después de semanas de entrenamiento cuidadoso, finalmente sentía que era el momento adecuado para intentar montar el caballo. No por imposición, sino como una continuación natural del vínculo que habían construido. Está bien, chico. Vamos a intentarlo juntos, dijo Tomás, con una voz baja y alentadora, mientras acariciaba la crin del caballo. Solano permaneció inmóvil, sus ojos observando cada movimiento de Tomás. El joven tomó una silla ligera, cuidadosamente elegida para no causarle incomodidad, y se acercó un poco más. Lentamente, colocó la silla sobre el lomo de Solano, observando sus reacciones. El caballo movió las orejas hacia atrás, pero no retrocedió. Eso es. Lo estás haciendo muy bien, murmuró Tomás, ajustando las hebillas con delicadeza. Se dio unos pasos atrás, dándole al caballo espacio para moverse con la nueva sensación. Solano se acomodó, moviéndose lentamente, pero pronto se relajó. Tomás sonrió, sintiendo su corazón latir más rápido. Sabía que el siguiente paso sería crucial. Subiendo a la cerca, posicionó su pie en el estribo y subió con cuidado. Cuando finalmente sintió el lomo de Solano bajo él, se mantuvo inmóvil por unos segundos, permitiendo que el caballo se acostumbrara. Solano dio un pequeño paso hacia adelante,
Y Tomás, equilibrado, sonrió ampliamente. Lo logré, lo logramos. Susurró, lleno de emoción. Luisa, que observaba desde lejos, aplaudió con una sonrisa radiante. Eso fue increíble, Tomás, exclamó mientras se acercaba. Acabas de demostrar que la paciencia y la confianza pueden superar cualquier barrera. Tomás miró a Solano, sintiendo una ola de orgullo y gratitud. Sabía que ese momento era más que una conquista, era una prueba de que, juntos, podían superar cualquier desafío. Con el avance en el entrenamiento de Solano, Tomás decidió que era hora de mostrar a todos el potencial del caballo. Encontró un panfleto sobre la competencia anual del pueblo, un evento que reunía a los mejores caballos y entrenadores de la región. ¿Hablas en serio?, preguntó Felipe, sosteniendo el panfleto con una sonrisa incrédula. ¿Quieres competir con Solano? Quiero, respondió Tomás, firme. No para ganar, sino para mostrar que él puede ser mucho más de lo que ellos creen. Luisa, a su lado, asintió con entusiasmo. Es una idea increíble. Solo el hecho de que participe ya será un mensaje poderoso. Tomás sabía que la competencia sería un desafío, pero estaba decidido. Pasó los días siguientes intensificando el entrenamiento, preparando a Solano para afrontar la agitación y las pruebas del evento. El día de la competencia llegó, y el Araz Campo Sereno estaba agitado. Tomás guió a Solano hasta el lugar del evento, sintiendo las miradas curiosas y escépticas de los otros competidores. Marcos, con su habitual sarcasmo, no perdió la oportunidad de provocar. Entonces, el Salvador de Caballos cree que puede competir. Buena suerte, Tomás. Vas a necesitarla. Tomás ignoró el comentario, concentrándose en Solano. El caballo parecía tranquilo, como si entendiera que ese era un nuevo paso en su camino juntos. Las pruebas comenzaron, y Tomás y Solano enfrentaron desafíos inesperados. En una de las etapas, un ruido fuerte asustó al caballo, haciendo que retrocediera por unos segundos. Tomás, sin embargo, mantuvo la calma, murmurando palabras tranquilizadoras hasta que Solano retomó el control. Cuando la última etapa terminó, Tomás estaba exhausto, pero satisfecho. Sabía que habían dado lo mejor de sí. Para su sorpresa, el nombre de Solano fue anunciado como el segundo colocado de la competencia. El público, que antes los miraba con desdén, ahora aplaudía con entusiasmo. Para Tomás, el trofeo no era lo más importante, el verdadero premio era ver a Solano superando sus limitaciones y ganando respeto. Tras la competencia, un hombre de traje elegante se acercó a Tomás en el estacionamiento. Era conocido en la región como un coleccionista de caballos raros y valiosos. Felicitaciones por el desempeño. Solano es un animal impresionante, dijo el hombre, extendiendo la mano para saludar a Tomás. Me gustaría hacerte una oferta por él. Tomás frunció el ceño, sintiendo un malestar inmediato. No estoy interesado en vender, respondió, tratando de cerrar la conversación. Espera, interrumpió el hombre, sacando una tarjeta del bolsillo. Puedo pagar muy bien. Digamos, 1.000.000 de reales. El valor hizo que Felipe, que estaba cerca, abriera los ojos desmesuradamente. Tomás, eso es, comenzó Felipe, pero se detuvo al ver la expresión decidida de su amigo. Tomás miró a Solano, que lo observaba con calma, y luego se volvió hacia el hombre. No está a la venta, dijo, con firmeza. El coleccionista se sorprendió, pero esbozó una sonrisa breve antes de guardar la tarjeta. Tienes más corazón que negocios, chico. Pero respeto eso. Si cambias de idea, sabes dónde encontrarme. Cuando el hombre se alejó, Felipe sacudió la cabeza, incrédulo. 1.000.000, Tomás.
podrías cambiar tu vida. Mi vida ya cambió, respondió Tomás, acariciando la crin de Solano. Ese dinero nunca compraría lo que construí con él. Luisa, que observaba la escena, sonrió con admiración. Hiciste la elección correcta. No es solo un caballo, Tomás. Es parte de quien eres ahora. Tomás asintió, mirando a Solano con gratitud. Y juntos, aún tenemos mucho por conquistar. La decisión de Tomás no solo reafirmó el vínculo entre él y Solano, sino que también mostró que algunas cosas en la vida son invaluables, valiendo mucho más que cualquier oferta millonaria. Las semanas que siguieron a la competencia trajeron cambios profundos a la rutina de Campo Sereno. Tomás y Solano ahora eran vistos de manera diferente por los habitantes del pueblo. Antes considerados un sueño imposible, se habían convertido en un símbolo de perseverancia y empatía. ¿Quién lo diría, Tomás?, comentó Felipe, mientras ajustaba las riendas de un caballo en el establo. Tú y Solano silenciaron a mucha gente, incluyéndome a mí. Tomás sonrió, modesto. No se trata de silenciar a nadie, Felipe. Solo quería mostrar que él merecía una oportunidad. En los días siguientes, muchos curiosos llegaron al Araz para ver de cerca al caballo que todos decían ser indomable. Los niños señalaban con fascinación, y los mayores asentían en aprobación. Tomás, sin embargo, seguía siendo el mismo, humilde y enfocado en su rutina. Una tarde, mientras terminaba de alimentar a los caballos, fue sorprendido por la llegada del señor Ramiro. El administrador del Araz parecía diferente, menos rígido de lo habitual. «Tomás, ¿podemos hablar?», preguntó, sin el tono autoritario que solía usar. Tomás asintió, secándose las manos antes de acercarse. «Sí, señor». Ramiro respiró hondo, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Me equivoqué contigo», comenzó, con una honestidad rara. «Cuando de Elena me dejó este Araz, pensé que necesitaba ser duro y pragmático para mantenerlo funcionando. Pero tú me has mostrado que hay otras formas de lograr resultados». Tomás guardó silencio, escuchando atentamente. «No solo salvaste a Solano, sino que también me enseñaste algo importante», continuó Ramiro. «A veces, se necesita más que técnica y experiencia. Se necesita creer». El silencio entre ambos se rompió con una sonrisa discreta de Tomás. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí». Ramiro asintió, pareciendo aliviado. «Quiero que sepas que tienes un futuro aquí, Tomás. Y no solo como cuidador. Tienes potencial para mucho más». Tomás agradeció nuevamente, sintiendo el peso de las palabras de Ramiro. No era solo una validación, sino una oportunidad de seguir creciendo junto a los caballos que tanto amaba. Esa noche, mientras el cielo de Campo Sereno se pintaba con tonos de naranja y rosa, Tomás se sentó en el cercado de Solano, observando al caballo pastar tranquilamente. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, las críticas, las dificultades, las victorias. Luisa apareció poco después, trayendo 2 tazas de té. «¿Estás pensativo?», preguntó, entregándole una de las tazas. Tomás sonrió, mirándola. Estaba recordando cómo todo comenzó. Cuando vi a Solano por primera vez, pensé que estaba ayudándolo a cambiar. Pero al final, creo que fui yo quien cambió. Luisa sonrió, sentándose a su lado. Es curioso cómo ellos hacen eso, ¿no? Pensamos que estamos ayudando, pero, en realidad, nos enseñan más de lo que imaginamos. Tomás asintió, tomando un sorbo de té. Él me enseñó a ser paciente, a respetar el tiempo de las cosas y, sobre todo, a creer en lo que nadie más creía. Luisa puso su mano en el hombro de Tomás, con una mirada cálida. No solo creíste,
Tomás. Hiciste que sucediera. Y eso es raro. Los dos permanecieron en silencio unos minutos, observando el atardecer. A la mañana siguiente, Tomás preparó a Solano para una cabalgata especial. Con Luisa a su lado, montando uno de los caballos del Araz, siguieron juntos por los campos ondulados de Campo Sereno. El viento soplaba suavemente y el sonido de los cascos contra la tierra era casi musical. Mientras cabalgaban, Tomás sintió una paz que nunca había experimentado antes. Mirando a Solano, que ahora corría libre a su mando, sabía que ese vínculo era inquebrantable, construido con paciencia, respeto y amor. Luisa se volvió hacia él, sonriendo. ¿Y ahora, Tomás? ¿Cuál es el próximo desafío? Tomás pensó un momento antes de responder. Seguir creyendo. No solo en Solano, sino en cada oportunidad que la vida me dé para hacer la diferencia. Los dos cabalgaron lado a lado, mientras el sol iluminaba los campos dorados ante ellos. Era el comienzo de una nueva jornada, pero con la certeza de que, juntos, podían superar cualquier desafío. Tomás y Solano, ahora inseparables, simbolizaban mucho más que la superación de un reto, eran el reflejo de que la empatía y el respeto tienen el poder de transformar vidas, incluyendo las de ellos mismos.